específicamente un ejercicio del tema del movimiento rectilíneo uniformemente variable. El ejercicio nos dice lo siguiente: José se encuentra a una distancia de 40 metros de un taxi y corre a una velocidad constante de 4 metros por segundo para intentar alcanzarlo. Si después de 2 segundos Pedro, que está a 25 metros del taxi, comienza a moverse con una aceleración de 0.5 metros por segundo al cuadrado, determinar quién llegará primero al taxi. Nos está dando el último dato sería la aceleración, el siguiente dato sería 25 desde el final hacia el inicio, y hay más datos. Para empezar el desarrollo, el ejercicio nos impone una pregunta que nos dice determinar quién llegará primero al taxi. Para determinar quién va a llegar primero al taxi, lo que tenemos que encontrar es el tiempo. Es decir, si alguno de ellos posee un tiempo menor que el otro, le indicará que aquel sujeto llegará primero. También, si en el momento de calcular encontráramos que los tiempos son iguales, eso nos indicaría que ambos llegarían en el mismo instante. Para desarrollarlo el ejercicio, vamos a iniciar con los datos. Nos dice el ejercicio primero que dentro de estos datos tenemos que la distancia entre José y el taxi es de 40 metros, ¿no es cierto? Es de 40 metros. Y que la velocidad de José es constante en módulo, dirección y sentido. En realidad, lo que nos da el ejercicio es la rapidez, porque la rapidez viene a ser el módulo de la velocidad, ya que la velocidad es un vector. Entonces, nos dice que es de 4 metros por segundo. Y que la velocidad inicial de Pedro tenemos que interpretarla. El ejercicio nos dice que comienza a moverse, es decir, su velocidad inicial vendría a ser 0, porque parte del reposo, es decir, su rapidez. Nos dice también que la aceleración de Pedro es la siguiente, es de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces colocamos 0.5 metros por segundo al cuadrado. También nos dice que el intervalo de tiempo entre el inicio del movimiento entre José y Pedro es de 2 segundos. ¿Pero qué nos indica esto? Esto nos indica un intervalo de inicio del movimiento. Esto más adelante, cuando acabemos de explicar durante el desarrollo o antes del desarrollo, vamos a explicar qué es lo que simboliza. Y el último dato vendría a ser la distancia existente entre Pedro y el taxi. El ejercicio nos dice que es de 25 metros. Lo más importante sería calcular el tiempo. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente, que José inicia a moverse y luego de 2 segundos de haber iniciado su movimiento, Pedro recién inicia a moverse. ¿Esto qué nos indica? Que José, cuando se encuentra en una posición adelantada luego de 2 segundos de haberse desplazado, y en este caso vamos a considerar que José se está desplazando del lado derecho hacia el lado izquierdo, y además que el taxi se encuentra entre ambos, y Pedro se dirige en dirección contraria a José, hacia el encuentro del taxi también. Luego de eso, como había explicado, que vamos a considerar que José se dirige hacia el lado izquierdo, porque no va a entrar al problema, porque puede dirigirse hacia el lado derecho y Pedro hacia el izquierdo. Eso no va a entrar al problema. Entonces, recuerden que José se va a desplazar durante 2 segundos, ¿no es cierto? Y que luego de esos 2 segundos, Pedro recién va a iniciar su movimiento. Es decir, cuando Pedro se encuentre en una posición diferente a la inicial, Pedro va a iniciar a moverse. Entonces, cuando José se encuentre en una posición, llamémosle N, Pedro recién va a moverse. Y cuando ese inicie su movimiento, el de acá también va a iniciar. Por lo tanto, va a iniciar su movimiento de forma simultánea. Pero lo que no se sabe es si los tiempos son iguales o diferentes. Por lo tanto, el tiempo que emplee José en ir desde M hasta el taxi, que el punto lo vamos a llamar P, lo vamos a llamar un tiempo 1. Y el tiempo que emplee
en ir desde R hasta S, le vamos a llamar un tiempo 2. Si yo encontrara que algún tiempo de ellos es mayor que otro, el tiempo menor me va a indicar el sujeto que emplee el menor tiempo me va a indicar aquel sujeto que está llegando antes que el otro. Entonces, para iniciar el desarrollo, recuerden que José se emplea 2 segundos en irse de NM. Y para no confundirnos, vamos a establecer el sistema de referencia justo en el punto N en donde José inicia a moverse. Entonces, para el desarrollo empezando, podemos calcular los desplazamientos de José. Entonces, vamos a decir para José. Entonces, para José podemos decir lo siguiente, que José, como su velocidad no cambia en dirección y sentido, entonces podemos emplear las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos dice la ecuación? Que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Recuerden que el sistema de referencia es en n y la distancia que va a avanzar es la que vamos a calcular. En este caso vamos a borrar para colocarlo un poco más abajo. Como me he dicho, vamos a analizar para José primero. Para José. Antes de iniciar, recuerden que tenemos distancias. Entonces, como tenemos distancias, vamos a emplearlas. Recuerden que la distancia que existe entre José y el taxi era de 40 metros. Y la distancia entre Pedro y el taxi era de 25 metros. Entonces, ahora que ya tenemos la distancia, vamos a calcular el desplazamiento que realiza José durante 2 segundos en ir desde N hasta M. Entonces, vamos a ir para el tramo NM. Para el tramo NM, José va a emplear un movimiento rectilíneo uniforme porque su velocidad no cambia en módulo, sentido y dirección. Por lo tanto, va a emplear la ecuación del movimiento rectilíneo, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Recuerden que la posición inicial estaba en el sistema de referencia, por tanto sería 0. Y la posición final llamémosle un L, que está en metros. Y como se dirige de izquierda a derecha, la velocidad sería positiva. La velocidad también sería positiva porque se dirige de derecha a izquierda. Lo mismo su desplazamiento, de derecha a izquierda. La velocidad era 4 positivo porque se dirige de derecha a izquierda. Su desplazamiento también, y nos dice que el tiempo es 2 segundos. Al final nos queda que la longitud es 8 metros. Entonces ya tenemos que esta longitud es 8 metros. Recuerden que toda esta distancia era 40 metros. Entonces la restante sería de 32 metros para que me dé los 40 metros. Como ya hemos analizado en el tramo NM, ahora vamos a analizar en el tramo MS. Para el tramo MS, recuerden que la posición inicial que no sería en N, porque habíamos establecido que el sistema de referencia estaba en N, pero va a emplear la misma ecuación vectorial porque no posee aceleración, es decir, su velocidad va a ser constante en modo, dirección y sentido. Entonces, empleando la misma ecuación que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Recuerden que la posición inicial sería los 8 y la posición final sería la suma de 8 más 22. Igual a la velocidad, recuerden que se dirige de derecha a izquierda, como sería positivo, de derecha a izquierda, y el tiempo que emplea en ir desde M a S es un tiempo de 1. Eliminando el 8 y 8, este 4 que multiplica el tiempo pasaría al otro lado a dividir. Al final nos queda que el tiempo de 1 es 8 segundos. Entonces tenemos que este tiempo es de 8 segundos. Si yo encontrara que el tiempo de 2 es mayor o menor, eso me va a indicar que va a ir primero. Entonces, como ya habíamos analizado para José, también podemos analizarlo para Pedro. Pero como Pedro presenta una aceleración, entonces la ecuación, en este caso la ecuación que vamos a utilizar sería la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nos dice lo siguiente, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el
posición inicial estaba, perdón, el sistema de referencia estaba en n, por lo tanto la posición inicial sería 40 más 25. Y como la posición final está en s, entonces la posición final sería 40. Recuerden que se dirige de izquierda a derecha y además parte del reposo. Como parte del reposo, entonces la velocidad inicial sería 0, lo cual se cancelaría con el tiempo. La posición final sería los 40 y la posición inicial los 40 más 25. Como había mencionado que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, entonces se cancelaría con el tiempo. Sería 0, ya no lo añado porque no altera. Y recuerden que la aceleración negativa porque se dirige de izquierda a derecha y es de 0.5, es decir, su módulo es 0.5. Porque si fuera un vector poseería módulo, dirección y sentido, pero lo estamos expresando tan solo en su módulo. En este caso, de izquierda a derecha es negativa, pero está dividido entre 2. Menos 0,5 entre 2, que representa y efectuando las operaciones, al final nos queda que es menos un cuarto. Multiplicado por el tiempo 2 al cuadrado, porque es el tiempo que emplea en el tramo RS, porque esta ecuación que estamos utilizando es para el tramo RS. Entonces, podemos cancelar el 40, recuerden que toda esta expresión pasaría al otro lado sumado, es decir, cambia de signo. Recuerden que 4 está dividiendo a toda la expresión tiempo 2 al cuadrado y 25 me queda en el otro lado, donde pasaría a multiplicar el 4, que al final el tiempo 2 al cuadrado igual a 100. Lo que tendría que buscar aquí en realidad sería un número que elevado al cuadrado me dé 100, pero recuerden que en estos casos existen dos números. Uno, en este caso podría ser 10 y menos 10, pero recuerden que el tiempo es positivo, por lo tanto el tiempo 2 sería de 10 segundos, porque el tiempo, sus unidades son 10 segundos. Entonces, observen que el tiempo T1 que emplea José en ir desde M hacia S es 8, y el tiempo que emplea Pedro en ir de R a S, es decir, al encuentro del taxi, es 10 segundos. Como observamos, el tiempo que emplea José es 8 y el tiempo que emplea Pedro es 10. Por lo tanto, nos damos cuenta que el tiempo que emplea José es menor. Al ser menor, nos indicaría que José llega primero. Una vez que José llega primero, luego de 2 segundos que ha llegado José al taxi, Pedro aparece. Puede decir, se encuentra en el taxi. ¿Por qué? ¿Por qué no consideramos estos 2 segundos? Porque estos 2 segundos, durante el desplazamiento que realiza José desde L hasta M y emplea 2 segundos, este tiempo no se va a considerar, porque durante esos 2 segundos Pedro todavía no ha iniciado su desplazamiento. El tiempo que se consideraría sería desde N hasta S, porque es el tiempo en donde ambos inician simultáneamente su movimiento. Entonces, para resumirlo, José inicia a moverse desde N hasta M, donde emplea 2 segundos, luego pasa desde M hasta S, donde emplea 8 segundos, y José emplea un movimiento rectilíneo uniforme, donde su velocidad es constante en modo, dirección y sentido. En cambio, Pedro posee una aceleración, entonces poseería un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Como el tiempo de José es mayor, entonces, perdón, como el tiempo de Pedro es mayor, eso nos indica que el tiempo de José es menor, por lo tanto, José llegaría primero. Entonces podemos concluir acá que José llegaría primero, o José llegará primero, o José llegó primero, llegará